Buenas tardes, amigos, amigas, televidentes de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro. Y en la tarde de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con el aspecto macroeconómico de la República Dominicana. Lo primero es que en entregas anteriores nosotros hemos venido planteando algunos aspectos importantes sobre la composición del presupuesto general del Estado. Entre ellos tenemos los ingresos, tenemos el gasto y tenemos el financiamiento. Pero además, nosotros hemos venido explicando realmente el elemento del balance en la ejecución presupuestaria. Y siempre hemos venido definiendo que cuando se produce una armonía entre el ingreso y el gasto, entonces se origina lo que se llama un equilibrio presupuestario. Cuando en realidad se produce un aumento del gasto y una baja en los ingresos tributarios, entonces se produce un déficit fiscal. Pero cuando se produce un aumento de los ingresos y una baja en el gasto, pues indiscutiblemente estamos frente a un superávit presupuestario. ¿Qué es lo más importante sobre la base del tema que vamos a tratar en la tarde de hoy? Es precisamente el déficit presupuestario. Ustedes saben por qué el déficit presupuestario constituye uno de los elementos importantes en el aumento de la deuda pública del país. Porque en la medida en que usted produce un déficit fiscal, usted tiene que cubrir ese déficit fiscal con préstamos. Y los préstamos son deuda. Y en la medida en que el gobierno va acumulando déficits fiscales, en esa misma medida está aumentando la deuda pública. ¿Y qué es la deuda pública? La deuda pública no es más que los compromisos que asume el gobierno con los acreedores internacionales. Y esa deuda es lo que nosotros definimos como deuda externa. Pero además, cuando el gobierno asume la responsabilidad y las obligaciones con los acreedores nacionales, o sea, lo de la República Dominicana, entonces estamos definiendo lo que es la deuda interna. Y esa deuda externa, que a partir del 31 de diciembre, conforme a las informaciones que nos suministra la Dirección de Crédito Público, se situaba en un monto de 39,000 millones de dólares. Solamente del sector público no financiero, o sea, del gobierno central. Esto es al margen de la deuda consolidada. La deuda pública consolidada es cuando usted suma la deuda del sector público no financiero y la deuda del Banco Central de la República. Y entonces cuando usted suma esas dos deudas, la del sector público no financiero y la del Banco Central, entonces eso es lo que los economistas llaman la deuda consolidada. Y esa deuda consolidada, ahí hasta el 31 de diciembre del año 2019, se situaba en 43,000 millones de dólares. Ahora, cuando se produce
La crisis sanitaria, a partir del mes de marzo, la República Dominicana necesariamente tiene que recurrir a préstamos en los mercados internacionales, a préstamos en los organismos multilaterales y a préstamos también en las instituciones financieras de la República Dominicana. Y cuando realmente se produce la crisis sanitaria, el gobierno de Danilo Medina recibió por concepto de préstamo con el Banco Mundial 150 millones de dólares y con el Fondo Monetario Internacional 650 millones de dólares. Es decir, que el gobierno de Danilo Medina se endeudó desde el punto de vista de su deuda externa en 800 millones de dólares. Pero en lo interno, en lo que se llama la deuda interna, el gobierno tuvo que recurrir al Instituto de Riesgos Laborales para que el Instituto de Riesgos Laborales le otorgara 14 mil millones de pesos en crédito. Pero también tuvo que recurrir al Banco Central de la República y el Banco Central de la República le otorgó un préstamo de 12 mil millones de pesos. Pero también debemos plantear y señalarle a ustedes que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tuvo que recurrir a las administradoras de fondos de pensiones para que las administradoras de fondos de pensiones le compraran 4 bonos de 10 mil pesos, de 10 mil millones de pesos compraran 4 bonos al Ministerio de Hacienda. Y ustedes saben en cuánto se constituyó esa deuda: 40 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene que ver para el gobierno de Danilo Medina. Todo ese proceso de endeudamiento fue producto de la crisis sanitaria que nos trajo como consecuencia el coronavirus. Pero el gobierno de Danilo Medina tuvo también que recurrir a un endeudamiento. ¿A través de qué? A través de enviar al Congreso un presupuesto complementario. ¿Y de cuánto fue esa deuda del presupuesto complementario? De 150 mil millones de pesos. Cuantifiquen la cantidad del endeudamiento del gobierno de Danilo Medina en medio de la pandemia sanitaria. Y vamos ahora, cuando inicia el gobierno el 16 de agosto, el licenciado Luis Abinader. Sorpresivamente, el gobierno anuncia en el día de ayer precisamente la colocación de 3.800 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales. 3.800 millones de dólares. Pero ya tiene un presupuesto complementario de 210 mil millones de dólares, de pesos. Y eso constituye un aumento vertiginoso en el endeudamiento público de la República Dominicana. Pero no solamente eso, con bombos y platillos, el ministro de Hacienda, un jovencito que se llama Jochi Vicente, anuncia de que a ellos le permitieron incluso colocar
hasta 9.600 millones de dólares en bonos soberanos. Y lo está celebrando, ¿eh? Entonces, lo que él no sabe, que con esa actitud, con esa respuesta, lo que le está realmente beneficiando al gobierno de Danilo Medina. Está beneficiando al gobierno de Danilo Medina, porque no es posible que usted tenga un mes gobernando y usted en realidad encuentre el espacio de colocar 9.600 millones de dólares. Eso indica que la República Dominicana estaba todavía en capacidad de seguir endeudándose y cumplir con el servicio de la deuda. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente: ya ustedes han tomado 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. ¿En cuánto? En un mes que tienen gobernando. ¿Sabe lo que significa eso? Que el país se está endeudando diariamente con 127 millones de dólares. En un mes que ustedes tienen. Entonces, es para que ustedes observen que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No es posible de que ustedes trazaran toda una estrategia cuantificando la cantidad de recursos que debía pagar una familia por concepto del endeudamiento público. Y esos 9.600 millones los tienen ustedes ahí. Y esos 9.600 millones de dólares, esos 9.600 millones de dólares, si ustedes recurren otra vez a la colocación de bonos, van a pasar como el gobierno que más ha endeudado, la República Dominicana. Porque no solamente se trata de usted ir a colocar bonos soberanos en los mercados internacionales de capitales, se trata también de que ustedes van a recurrir a los organismos multilaterales también para colocar deuda, porque cuando a usted le entregan un préstamo es una deuda lo que le están entregando, y por concepto de esa deuda usted tiene que pagar amortización e interés, y esa amortización e interés va acumulado todos los años en el presupuesto, consignado en el presupuesto general del Estado. Y en la medida en que usted no cierra con superávit presupuestario y cierra con déficit presupuestario, eso es deuda. Y esa acumulación de déficit presupuestario hasta el 2024, si ustedes realmente no asumen una actitud más responsable, no asumen una actitud política que le permita conciliar los intereses del gobierno con los intereses del empresariado y del pueblo, y llegar a un acuerdo de abordar el tema del endeudamiento público con espíritu crítico, con plantear realmente una verdadera reforma tributaria integral que le permita aumentar los ingresos tributarios, que le permita elevar el nivel de la calidad del gasto público, ustedes en realidad no van a tener un buen gobierno, porque todo lo que ustedes estaban cuestionando en el pasado reciente, todo lo que ustedes señalaban en el pasado reciente sobre el problema del endeudamiento público, sin reconocer el crecimiento de la economía, que como ustedes comprenderán, amigos y amigas televidentes, el crecimiento de la economía se mide a través del Producto Interno Bruto. Y si todos los sectores que contribuyeron y aportaron al crecimiento de la economía de 7 hasta el 6.2%, no tienen ese mismo comportamiento, y frente a eso demagógicamente lo que ustedes le ofertaron al electorado de la República Dominicana fue el de disminuir los impuestos, cosa que es imposible en estos momentos
de ir creando incluso un escenario para permitirle al gobierno otorgarle más exenciones a los sectores económicamente poderosos, los sectores realmente que lo llevaron al poder a ustedes. Entonces, ustedes van a encontrar problemas no deseados para la política dominicana. De ahí es que precisamente en este momento, a partir de este momento, con la colocación de esos 3.800 millones de dólares en bonos soberanos, más los 2.000 millones en el presupuesto complementario del 24 de agosto que ustedes sometieron al Congreso, son 6.000 millones de dólares que ustedes ya tienen como endeudamiento público en un mes gobernando. En un mes gobernando. Entonces, ¿qué indica eso? Que hay que buscar una forma. Si bien es cierto que usted ha transitado y visitado a los diferentes partidos políticos, al liderazgo nacional, no es menos cierto, licenciado Luis Abinader, que usted tiene que ampliar realmente ese radio de acción y de comunicación con los demás sectores económicamente de la República Dominicana y armonizar los intereses de ese sector, y precisamente el gobierno, a través de una disposición responsable, seria y políticamente viable, tiene que necesariamente someter un verdadero pacto fiscal que se refleje fundamentalmente en la discusión abierta sobre dónde vamos en este momento a aumentar los ingresos tributarios. Porque existe una cosa, señores, por cada 100 pesos que recibe el gobierno por concepto de ingresos tributarios, tiene que disponer para el pago del servicio de la deuda pública 50 pesos. 50 pesos única y exclusivamente para el servicio de la deuda pública. Y usted sabe lo que significa eso, que si realmente no se recurre inmediatamente a la discusión de una verdadera reforma tributaria, entonces la República Dominicana va a ir cayendo en la cesación de pago, o sea, en default. Y cuando se cae en default es porque la República Dominicana no va a disponer de recursos para asumir el pago del servicio de la deuda externa. Y debo señalar que en estos precisos momentos, para recordárselo, amigos y amigas televidentes, la República Dominicana está llegando en estos momentos a un 60.5%. 60.5% de Producto Interno Bruto. Y cuando usted cae realmente en una situación de disponer de sus recursos el 60.5%, usted está realmente llevando al país a una incertidumbre que lo vamos a sentir conforme precisamente a todos estos procesos de endeudamiento público que han tenido muchos países en el mundo. Pero quiero señalarle lo siguiente: cuando yo le decía del endeudamiento público a diciembre, el 31 de diciembre de 2019, que eso lo informó la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y los 12.000 o 13.000 millones que tiene el Banco Central de la República, yo ahora le digo a ustedes que la deuda tanto del sector público como del sector público no financiero y el sector público financiero, ya al día de hoy
llega a los 60.000 millones de dólares. Y es posible que al final del año 2020 la deuda pública de la República Dominicana se sitúe a un 70% del Producto Interno Bruto. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? Ciertamente, nosotros fuimos víctimas de una crisis sanitaria, y esa crisis sanitaria trajo como consecuencia una contracción en la economía dominicana, donde se produjo de hecho una parálisis en cada una de las actividades productivas de la República Dominicana. Y todos aquellos sectores que aportan de manera significativa al Producto Interno Bruto prácticamente entraron en una crisis que ha afectado realmente los ingresos tributarios de la República Dominicana. Y de una capacidad de ingreso que teníamos en el presupuesto del año 2020 de 756.000 millones de pesos, apenas logramos recaudar la mitad. Apenas logramos recaudar la mitad. Y eso explica por qué realmente los gobiernos, tanto de Danilo Medina como el de Luis Abinader, enviaron al Congreso de la República no siendo presupuesto complementario. Pero cuando vamos a hablar de la cuantificación actualmente de esta deuda pública, la deuda pública del gobierno de la República Dominicana, que tiene dos componentes, como le señalábamos: el componente de deuda externa, el componente de deuda interna. La cuantificación de eso, yo le decía que puede llegar hasta el 70% al término de la ejecución presupuestaria del 2020. Y que lo que ha tomado, estos 3.800 millones de dólares que ha tomado el gobierno de Luis Abinader, es para cubrir la ejecución presupuestaria del 2020. Eso no es para el año 2021, es para el 2020. Y si realmente eso no le alcanza para cubrir los gastos que va a tener el gobierno por concepto de la pandemia sanitaria, por concepto de motorizar la economía, por concepto de ir iniciando un proceso de recuperación de la economía, no es menos cierto que vamos a tener un año 2020 feliz. Lo que se impone en la República Dominicana, señores, es una situación sumamente delicada, compleja y preocupante. Es que el gobierno todo parece indicar que no tenía planes concretos cuando llegó al poder. Se dedicó única y exclusivamente en el desarrollo de una campaña proselitista para ganar las elecciones, pero sin ningún plan. Y es cierto, todo ahora mismo es el desarrollo de toda una serie de campañas que se parecen mucho a la campaña electoral, donde se le está creando falsas expectativas al pueblo dominicano, donde se le están creando falsas expectativas al pueblo dominicano, que si usted no lo analiza de manera crítica, si usted no tiene realmente una forma de cómo analizar esos acontecimientos que se van a producir inmediatamente en nuestro país, entonces eso pasa como que este gobierno va a construir un espacio de milagro y un paraíso terrenal. Y se trata de que no existe la posibilidad de eso, ni existe la posibilidad para iniciar y construir, ejecutar la carretera AMBA en 36 meses, como decía el presidente de la República. Ni tienen planes para iniciar la ejecución del proyecto Bahía de las Águilas, y mucho menos tienen planes concretos para iniciar todo el entorno del proyecto de la Bahía de Manzanillo. Son proyectos millonarios, multimillonarios en dólares.
donde usted tiene que plantearle la propuesta a los inversores internacionales. Si usted quiere que en estos momentos se produzca esa verdadera alianza pública-privada, ¿dónde tiene las disponibilidades, los recursos el gobierno de Luis Abinader para iniciar esos 3 proyectos? En las construcciones de obras de infraestructura, de carreteras, de edificaciones hoteleras, de toda una serie de cosas. ¿Dónde lo tiene? No lo tiene disponible. Y lo que diga el gobierno y lo que comprometa el gobierno, cuantifique la cantidad de propuestas que le ha hecho en cada una de esas visitas el presidente Luis Abinader a los municipios de esos pueblos. Y usted lo cuantifica, óigame, y no lo cubre ya, en esas 3 visitas, no lo cubre Luis Abinader en los 4 años que va a gobernar la República Dominicana. Si usted cuantifica la oferta que él le ha hecho a los municipios, ellos le piden una carretera y no, le voy a hacer una carretera de 10 vías. Y ellos se la tragan. Ciertamente vi una respuesta realmente adecuada que le dio un empresario de Santiago. Sí, si él está haciendo esta propuesta es porque hay que reconocerle al gobierno pasado, porque todo lo que hizo el gobierno pasado no es malo. El hecho de que ustedes encontraran un espacio de colocar 3.800 millones de dólares, eso no es por la confianza que ustedes han establecido en un mes. Porque ¿cuál es la posibilidad de que ustedes han tenido de ir a los mercados internacionales de capitales? Ustedes lo que tienen es un mes gobernando. Dígalo claramente. Le agradecemos al gobierno pasado que inició todo un proceso de confianza en los mercados internacionales de capitales. Y no es la primera. Danilo no quiso recurrir prácticamente a los mercados internacionales de capitales, porque ustedes saben cómo se llaman eso. Eso se llama fondo buitre. Lo que llevó realmente a Argentina, lo que se llamó el corralito, lo que llevó a México al proceso de la tequila, lo que llevó a Brasil a un proceso financiero sumamente delicado y grave. Porque esos son los fondos buitre, fondos que realmente tienen vencimiento a lo mejor a 6 años. Y al tener vencimiento a 6 años, tienen realmente una tasa de interés lo suficientemente elevada, porque no se lo dan a tasa fija, se lo dan a tasa variable. Y eso es la gran preocupación que tenemos nosotros los dominicanos. Yo pienso que la República Dominicana necesita en estos momentos posiciones lo suficientemente sensibles políticamente, posiciones que puedan adecuarse a la realidad social dominicana, posiciones, licenciado Luis Abinader, que le permita a usted establecer los mecanismos que puedan enfrentar la intransparencia, pero no politizar la lucha contra la corrupción. Porque si se politiza la lucha contra la corrupción, vamos a iniciar definiendo fundamentalmente el lío de Odebrecht. Y que se busquen y se citen a los 100 y pico de funcionarios del gobierno de Hipólito, del gobierno de Leonel y del gobierno de Danilo, que están comprometidos en el soborno de Odebrecht. Y que se juzgue a todo el mundo por igual. Que se juzgue a todo el mundo por igual. Que se enjuicie a todo el mundo por igual. Sin caer en el sello distintivo de la politiquería barata. Vamos a iniciar un proceso anticorrupción que convenza al pueblo dominicano y no montar un circo
Porque cuando usted monta un circo, usted en estos momentos lo que le está haciendo un daño a la lucha anticorrupción. Y yo recuerdo cuando Balaguer llevó a Salvador Jorge Blanco y al ministro de la Fuerza Armada, Cuervo Gómez, ante los tribunales, que todo el mundo, que esa denuncia planteada por el doctor Vinicio Castillo no era más que un circo. Y eso en realidad al doctor Joaquín Balaguer no le valió para nada. Lo que hizo fue profundizar más la imagen que tenía el pueblo dominicano de él. Y lo que garantizó y ratificó la posición de Olivero Félix, que había señalado anteriormente que Balaguer nunca ganó unas elecciones limpias y transparentes, porque se le hizo un fraude a Juan Bosch para poderle ganar las elecciones, y todo el mundo sabe que fue en realidad una diferencia desde el punto de vista electoral muy estrecha, independientemente de hacerle ese fraude colosal a Juan Bosch. Pero además todo el mundo sabe que Balaguer, que Peña Gómez se le hizo también un fraude colosal, desubicando incluso miembros del dictado electoral. Y sobre la base de eso, circo romano, no se puede en este país elevar el nivel de conciencia política en la lucha contra la corrupción. Porque todo el mundo sabe que eso se puede revertir en contra de lo que inician ese proceso. En contra de lo que inician ese proceso. Por eso es que nosotros llamamos al presidente Luis Abinader. Usted está siendo gobernado en este momento por una estructura y una cúpula que se llama plutocracia. Por ministros que no tienen realmente la más mínima idea de cuáles son los problemas fundamentales de la gente de abajo. Observe cómo anuncia el ministro de Hacienda la colocación de estos 3.800 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales, como si fuera un logro. Y habla de confianza, pero ¿qué confianza usted puede generar ante los mercados de capitales internacionales en un mes que tiene gobernando? Lo que realmente le da el aval, la ciencia a la República Dominicana, ¿usted sabe lo que es? Es precisamente de que la República Dominicana, antes de llegar a la pandemia, estaba registrando un crecimiento de 6.2%. Tenía una reserva acumulada desde el punto de vista de la divisa de 10.500 millones de dólares. Y tenía realmente una fluidez en la inversión extranjera. Y tenía realmente un impacto en la creación del empleo. Eso es lo que produce la confianza del escenario financiero de la República Dominicana. Pero no es precisamente porque ustedes han originado esa confianza. Esa confianza es producto de lo que fue la República Dominicana antes de llegar la pandemia sanitaria, crecimiento económico. Ya. ¿Se fue la luz? Esa es la realidad. La confianza la produce el gobierno anterior, no ustedes. Sean consecuentes, sean realmente lo suficientemente prudentes en cuanto a los argumentos que ustedes puedan plantear. Ustedes en un mes no pueden bajo ningún concepto crear niveles de confianza. La confianza en los mercados internacionales lo da precisamente la actitud asumida por el gobierno pasado. No podemos ser tan mezquinos y no decir la realidad y no hablar con cierta prudencia, porque en realidad todo parece indicar que lo que hizo el gobierno pasado no estaba tan mal, porque ustedes están repitiendo la misma cosa. En un mes son 6.000 millones de dólares que ustedes llevan ya
Y eso significa que si usted lo divide por los 30 días, son 127 millones de dólares que ustedes han tomado diariamente como préstamo en los mercados internacionales. Muchas gracias, señores, y que pasen buenas tardes.